Ok, creo que estamos listos. Primero quiero darle lo bueno a todos. Veo que al parecer están muy bien y están en salud, así que me alegra. Bueno, yo soy Natachu Domínguez. Gracias por acompañarnos a esta peña virtual edición especial Conoce tu candidato. En esta ocasión nos honra con su presencia el joven Horacio Rodríguez, quien es candidato a diputado por la circunscripción Alianza País. Nuestra hemos explicado, la tiene un tiempo realizándose y a raíz de las elecciones pasadas y de las próximas que van a celebrarse, nosotros quisimos realizarlas, son unas peñas, realizar estas ediciones especiales en familia, de manera íntima con los miembros de OMG y algunos clientes allegados, con la finalidad de no ser conocer sus propuestas, para que así podamos ejercer nuestro derecho al voto de una manera informada como debe ser y también en la medida de lo posible influenciar a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras familias y amigos, siendo voceros de las propuestas que nosotros escuchemos en esta peña. Entonces, para empezar, te quiero dar la palabra justamente para que te presentes y nosotros saber quién es José Horacio. Bueno, Natachu, muchas gracias por la invitación de nuevo y a la Peña OMG por la oportunidad de compartir mis propuestas, mi agenda de trabajo y las motivaciones que me han animado, ¿verdad?, a asumir esta candidatura hacia el Congreso Nacional. Yo celebro este tipo de espacios porque creo que espacios como este me permiten justamente, como tú explicabas, poder ejercer un voto informado, un voto consciente, y eso es lo que mucha falta le ha hecho a nuestra sociedad en los últimos años, yo creo. Pues arranco presentándome. Mi nombre es José Horacio Rodríguez Grullón, yo tengo 31 años y crecí y me crié toda mi vida aquí en la ciudad de Santo Domingo. Yo estudié en el Colegio Babeque y estudié Derecho, soy abogado de profesión en la Pucamaima, estudié Derecho y al concluir mi carrera fui paralegal varios años estudiando Derecho en la oficina de abogados que Valenzuela. Y luego graduado, continué trabajando varios meses más allí hasta que fui a hacer mi maestría en Derecho Público en la Universidad Complutense de Madrid, con mención en Derecho Administrativo. Eh, y, eh, Me pregunta Natasha por el chat si se escucha. No sé, yo estoy hablando. Díganme ustedes si sigo. Juan Carlos dice, un abrazo para Juan Carlos. Sí, Perfecto. Chévere. Pues nada, decía que hice mi maestría en Derecho Público y al regresar me involucré a trabajar, no desde el ejercicio profesional como abogado, sino como técnico de incidencia e investigación para temas relacionados a los derechos humanos en organizaciones de sociedad civil y luego di el paso hacia organismos internacionales de Naciones Unidas, también trabajando con temas vinculados y relacionados a los del país. Y comencé a participar en política en el año 2014, de manera a hacer militancia política en el 2014, hace ya 6 años, formando una nueva organización política que se llamó Opción Democrática, en un momento en el que no me sentía cómodo identificado con ninguno de los espacios de participación política que existían en ese momento, en el 2014, iniciamos a fundar un nuevo partido. Y yo estuve involucrado desde el principio como fundador de lo que fue Opción Democrática, que duramos 4 años de mucho trabajo para alcanzar el reconocimiento legal. Y cuando alcanzamos el reconocimiento legal, fui escogido como secretario general del partido y en ese momento era el secretario general más joven de los 27 partidos políticos reconocidos en el país. El año pasado nos encaminamos hacia una fusión entre Opción Democrática y Alianza País. Y desde esa nueva Alianza País, producto de la fusión con Opción Democrática, una Alianza País renovada, fortalecida, es que yo presento esta candidatura, que es más que nada una candidatura ciudadana, porque ha permitido aglutinar a cientos de voluntarios que no necesariamente, su mayoría no pertenecen ni militan en Alianza País, pero que ven en esta candidatura la posibilidad de tener una representación ciudadana en el Congreso Nacional que asuma las causas y las demandas y las exigencias de la ciudadanía organizada
dentro de los espacios de toma de decisión, en este caso dentro de la Cámara de Diputados, eh, como una forma de hacer lo que nosotros llamamos buena política, que es una acción colectiva por el bienestar colectivo, que nos organicemos y trabajemos juntos para luchar por el interés, por el bien común, por el interés general del país. En contraste a la mala política que uno siente que solamente vela por los intereses particulares de una élite política, de una élite partidaria, eh, que no necesariamente sus intereses van a fin o acorde con los intereses generales del país. Y nada, esa es como la presentación general mía. Pasa ahora, Natacho, si sigo hablando sobre mis propuestas y planes de trabajo o... Sí, sí, sí. Sí, el micrófono es tuyo y por favor siéntete libre de compartir con nosotros en qué consiste política, cómo tú lo visualizas y cuál es la propuesta de José Horacio. Bien, mira, esta candidatura comenzó hace un año atrás, el proyecto, como una precandidatura, y fue un gran reto desde el inicio, porque cuando comenzamos a evaluar la posibilidad de competir, mucha gente desalienta a uno diciéndole, bueno, tú dispones de por lo menos 20 millones de pesos, porque es el mínimo para poder hacer una candidatura competitiva en una demarcación como esta. Era el consenso de todo el mundo. Y cualquiera le toma miedo, porque no, yo no contaba con esa cantidad de recursos para poder competir, ni visualizaba cómo poder acceder a una suma como esa. Sin embargo, nosotros fuimos apostando a la capacidad de nuestro discurso, de nuestro mensaje, de nuestras propuestas y la capacidad de organización y de crear redes. Y desde julio del año pasado comenzamos este proyecto, han pasado ya, bueno, prácticamente un año, porque estamos, ¿verdad?, a finales de junio. Y algo que estamos haciendo es demostrando que se puede hacer política y competir sin derrochar, sin malgastar recursos. Yo creo que la República Dominicana tiene el reto de abaratar el costo de la política, porque mientras la política siga saliendo tan cara, eso va en desmedro de la calidad de la representación política que tenemos, porque no necesariamente acceden a los puestos de elección popular quienes tienen mejor preparación, mejor propuesta, mejor vocación, más vocación, sino quienes pueden acceder a más recursos, a veces hasta de fuentes ilícitas, y entonces van al Congreso con la vocación de recuperar esa inversión con creces o de devolverle esos grandes favores a quienes le permitieron acceder a ese financiamiento. Y yo creo que eso Es de una de las entrada... cosas que a uno siempre le llama la atención, porque la gente hace los cálculos y dice, wow, se invirtieron tantos millones de pesos en esta campaña, pero el salario que va a recibir esa persona es de tanto y queda muy por debajo lo que va a ganar en los 4 años comparado con lo que gastó en la campaña. Entonces, son cosas que uno duda de si al final del día el que gana, el que está ahí, recupera solamente o recibe solamente lo que está llamado a recibir, o evidentemente te queda la inquietud de si lo hizo sencillamente por poder, como un gasto, invirtió para obtener poder y no le importa que no compensó, o es buscando esa compensación justamente. Claro, y entonces algo que de entrada yo creo que distingue esta candidatura de cualquier otra en este momento es eso. Nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad?, con la transparencia, la rendición de cuentas, y quizá ustedes, si alguien me sigue en las redes sociales, habrá visto que cada mes publicamos informes periódicos de todo lo que ingresa y de las principales partidas, como lo invertimos, esos recursos. Y bueno, este último mes se han disparado, o sea, han aumentado mucho las recaudaciones, lo que me da mucha satisfacción porque mucha gente está apostando a esta candidatura en esta ya recta final, pero el último corte, yo ahora mismo no puedo decir cuánto es la recaudación, el último corte fue el 1 de junio, hace ya 3 semanas y pico, y nosotros habíamos recaudado en total menos de 2 millones de pesos, 1,8 millones. Y sin embargo, tenemos encuestas que no hemos hecho nosotros, sino que vienen de otros litorales que nos dicen que estamos compitiendo en los primeros lugares en esta demarcación. Y, o sea, para mí ya de entrada, eso es una ganancia de que nosotros estamos aquí cambiando la cultura política, la mentalidad. El ver que mucha gente está contribuyendo y aportando, haciendo el aporte desde sus posibilidades a este proyecto, me hace pensar en ver cómo lo hizo Obama en Estados Unidos, cómo lo hizo Bernie Sanders, que la gente pudieron financiar sus campañas de pequeños aportes de ciudadanos que realmente creían en sus proyectos. Y eso para mí es como ya de entrada mucha satisfacción. Pero quiero como pasar ahora a explicarle un poco de nuestra agenda de trabajo y de los puntos que queremos priorizar. Hemos definido 3 ejes principales
El primero, el fortalecimiento de la justicia y de la institucionalidad. Y es como un punto principal. Tenemos claro que uno de los principales problemas de la República Dominicana desde el Estado es los altos niveles de corrupción y de impunidad que existen. Y yo tengo 31 años y desde muy joven yo he participado en muchos movimientos sociales y juveniles, en reclamos de demandas colectivas. Y el movimiento social en lo que yo tengo de vida que más éxito ha tenido en capacidad de convocatoria, de movilización y de cubrir todo el territorio nacional fue la Marcha Verde durante todo el 2017 y gran parte del 2018. Eh, Movilizó más gente que ningún otro, de manera genuina, sin dinero de por medio, gente que genuinamente estaba identificada con ese reclamo. Y al día de hoy, 3 años después, no ha habido, 3 años y medio después, no ha habido una respuesta de la clase política a ese reclamo de fin de la corrupción y de la impunidad. No ha habido ninguna respuesta, no ha pasado nada, no ha habido una condena, no hay ni siquiera un juicio de fondo abierto en este momento. Y yo creo que el relevo político que se va a producir el próximo 5 de julio tiene que asumir el compromiso de poder dar una respuesta a ese reclamo. Porque ese reclamo después, a partir del 16 de febrero, con las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, pudimos ver que ese reclamo como que volvió sobre el tapete. Quienes pudieron ir a la Plaza de la Bandera vieron que muchas de las pancartas y de las exigencias no estaban solamente relacionadas con la suspensión de las elecciones, sino que también exigían fin a este reino de impunidad y, y a este sistema sumamente corrupto. Entonces, este relevo político tiene que asumir ese compromiso. Y de mi parte, yo entiendo que ese compromiso tiene que incluir las siguientes reformas estructurales. Uno, cambiar la forma de elección del Procurador General de la República, que no pueda seguir siendo el diseño institucional que tenemos. La Procuraduría es un brazo del Poder Ejecutivo, pero eso impide que el procurador pueda realizar una investigación seria, objetiva y profunda de los casos de corrupción. Por lo menos lo que tiene que ver con la parte de la Procuraduría, con la responsabilidad de la Procuraduría, que tiene la responsabilidad de hacer la persecución penal, no debe estar en manos de una persona que sea subalterna al Poder Ejecutivo. Y por eso yo propongo que sea electo o por la Cámara de Diputados, que es un espacio plural donde están representadas proporcionalmente todas las fuerzas políticas, o por un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que es mi siguiente propuesta, que pueda ser reestructurada la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para que se democratice ese consejo, para que haya mayor participación de la ciudadanía organizada. Eh, Hay que necesariamente sacar al Procurador General de la República de ese consejo porque le garantiza mayoría absoluta al presidente de turno, no importa cómo se llame el presidente de turno, al que sea. Y también creo que se puede hablar, cuando se discutió la reforma constitucional del 2010, durante todo el 2009, se habló sobre la posibilidad de incluir representantes de las facultades de derecho en ese consejo, se habló sobre la posibilidad de incluir un representante de, de los profesionales del derecho, de los abogados. Yo me iría más allá, que quizá podría haber algún representante electo por los usuarios del sistema de justicia, que puedan elegir un representante que forme parte de ese consejo, pero hay que democratizar ese consejo para que no esté tan concentrado en manos del poder político la elección de las altas cortes. Eh, y también yo creo, y esto yo sé que es controversial, y sobre todo en un espacio como este, de profesionales del derecho que se dedican a tiempo completo a esta práctica, que yo también la he ejercido, yo creo que hay que establecer candados para que la Suprema Corte de Justicia pueda garantizar, o sea, la composición y la integración de la Suprema Corte de Justicia pueda garantizar mayores niveles de independencia. Y yo creo que nosotros deberíamos, uno de esos candados podría ser que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia deban ser todos de la carrera judicial, porque es una forma de prevenir que pase lo que ha pasado en el pasado reciente, donde se lleva a la presidencia del Poder Judicial o a integrar la Cámara Penal a personas de la estrecha confianza del anillo del presidente de turno. Y eso yo creo que impide también poder tener un Poder Judicial más independiente como la Constitución y como debe ser en una democracia. Yo creo que para poder hablar de democracia plena tiene que haber separación de los poderes del Estado, tiene que haber justicia independiente y eso no lo hemos tenido nunca en la República Dominicana. En De ese, hecho, los uh-huh. pocos, los que fueron seleccionados tanto para la Suprema Corte de Justicia en esta última ocasión como para el Tribunal Constitucional que vinieron de la carrera, yo creo que fueron los que causaron un mayor nivel de satisfacción en nosotros, porque eran jueces que uno conocía, que ya sabía cuál era su trayectoria, muchos de ellos no tenían una cola que
politizara y todos nos sentimos con deseo como de hasta de aplaudir esa elección en esa parte, en esa proporción específica de esos jueces de carrera. No necesariamente fue así con el caso de los que no lo eran, porque sí podía verse una cierta vinculación política. Claro, y entonces cuando tú tienes un poder del Estado que se supone que es autónomo, y está, mira, yo respeto mucho los méritos académicos y profesionales del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. No es contra él mi discurso, es contra la posibilidad de que el presidente de turno pueda nombrar a presidir la Suprema Corte de Justicia, que es otro poder del Estado, a alguien de su estrecha e íntima confianza. En este caso fue jefe de campaña del presidente de turno en una de las principales provincias del país, fue viceministro de la presidencia durante 4 años, fue director de Indotel. Entonces, que de repente una persona con ese nivel de compromisos pase a presidir el Poder Judicial dificulta la posibilidad de poder tener un Poder Judicial más autónomo y más independiente. Y mira, no importa cuál sea el partido en el poder, yo creo que ese candado tiene que establecerse. Podría llegar a Alianza País, que es mi partido, y el presidente se verá también tentado a poner a una justicia que le favorezca y que sea de su estrecha confianza. Entonces, por eso yo creo importante establecer esos candados. Con relación al tema de la justicia y la institucionalidad, otros proyectos que estamos proponiendo ahí, el tema de, bueno, toda la eliminación de las partidas de asistencia social que tiene asignado el Congreso, que para este año son más de 500 millones de pesos. Eso no está entre las funciones constitucionales de los legisladores y eso crea una situación de desigualdad entre los legisladores y quienes aspiran y quienes luego aspiran y compiten para ocupar una posición desde el Congreso Nacional. Perdón, Horacio, hay alguien que, uno de nuestros compañeros, Luis Pantaleón, tiene una pregunta, me dice que es justamente sobre el tema de independencia judicial, Perfecto. para que la haga ahora, como acabas Claro. de hablar sobre el tema. Luis, puedes encender tu micrófono. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, disculpa que te interrumpa, pero precisamente antes de que pase otro tema, yo tendría un comentario que sería una sugerencia para que cuando Dios mediante llegues al Congreso, como muchas de tus propuestas tienen que ver o requerirían una modificación constitucional, yo tengo una propuesta que quisiera compartir contigo, por si en ese sentido. Mira, si bien la composición es parte del problema, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, hay algo que yo entiendo que es igual o hasta tuvo mayor incidencia en el desmedro de la independencia judicial en los últimos 10 años. Cuando modificaron la Constitución del 2010, bueno, que la misma es básicamente esa Constitución con la modificación del tema de la reelección presidencial, pero la Constitución del 2010 estableció lo que podría entenderse como un incentivo perverso a perder la independencia judicial, que es cuando de la nada se da la posibilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano que por el mismo Tribunal Constitucional, teniendo la oportunidad, ha decidido darle una discrecionalidad absoluta y no tiene que motivar sus decisiones, da la posibilidad de evaluar jueces y determinar cuáles se quedan y cuáles no, sin ninguna causa aparente. El famoso caso de Julio Aníbal Suárez, que se repitió en esta ocasión simplemente sin ningún reclamo judicial. Y con Miriam Germán, y podría ser con cualquier otra persona. Miriam Germán se repitió porque en gran medida Miriam Germán no se prestó al juego de, en el año anterior o en los últimos años previo a su examinación o evaluación, a dar decisiones complacientes al gobierno. Pero eso parecería que es el incentivo que da la Constitución. Mira, el Consejo te puede dejar, si así lo determina, simplemente porque el Consejo quiera o no, y puede separar otros. Eso entonces es como una llamada a los jueces. Miren, son 7 años, pero los últimos 3 años, acuérdense, pórtense bien con el gobierno para que se queden. 100% de acuerdo contigo. 100%. De hecho, ese punto lo he tratado en otros conversatorios como este, de retomar y volver a la Constitución, a la reforma del 94, que estableció la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta la edad de retiro obligatorio. Claro, que podría si se quiere, una solución mixta, porque a los jueces inferiores, los jueces de corte y de primera instancia no son muy fanáticos de la inamovilidad de los jueces. Sería un periodo fijo de esos 7 años o más largo, pero un solo periodo. La posibilidad de que algunos repitan es un incentivo a que amarren con el gobierno y que pierdan su Totalmente de acuerdo. Comparto totalmente eso y lo he planteado en otros espacios. De hecho, yo dije eso, ese tema que tú planteas, lo dije en el debate que organizó el CODES hace unas semanas atrás, un mes atrás, con candidatos a diputados.
Y mi profesor de Derecho Constitucional, Nasser, me escribió por WhatsApp, el primer mensaje que yo vi cuando terminé el debate fue, eso es grave, lo del tema de la inamovilidad, porque él no está de acuerdo. Sin embargo, yo lo planteé en ese momento y sí estoy de acuerdo por lo mismo que tú dices. Es la única forma en la que los jueces no estén viendo le hacen el juego al poder político de turno para tratar de que les tiendan otro mandato de 7 años más. Entonces, no están jugando al cumplimiento de la ley, a hacer justicia, sino que están jugando a congraciarse y a hacerse gracioso con el poder político para que se le extienda por 7 años más. Y ese fue uno de los retrocesos de la Constitución del 2010, que para mí conllevó muchos retrocesos en materia de justicia por incorporar al procurador en el Consejo, por establecer esa evaluación periódica cada 7 años, que al final es totalmente discrecional. Otra magistrada, por ejemplo, que se movió, que yo creo que era excelente jueza, era Esther Casanovas, y la quitaron sin explicar por qué y sin ninguna justificación. El Consejo decidió quitarla y poner a otros. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en eso totalmente, Luis. De hecho, estos temas yo creo que deben ser abiertos al debate de la sociedad. Yo creo que estos temas deben discutirse. Estas son propuestas que yo estoy haciendo como punto de partida para la discusión. Yo creo mucho en la necesidad. Mira, para nosotros tener mejor gobierno, mejores leyes, mejor constitución, nosotros necesitamos una ciudadanía empoderada que asuma estos temas, que los discuta, que los exija, que reflexione sobre ellos. Y en gran medida mi interés de incluir estos temas como parte de mi agenda de trabajo es para eso. Porque cada vez que yo tengo encuentro toda la noche con 40, 50, 60 personas por Zoom, yo hablo sobre estos temas y a la gente se le abre como un pensamiento que no tenían y una reflexión que no habían hecho. Y eso permite que como ciudadanos, ahora más críticos, activos, exijan y demanden de los políticos que piensan representarles cuál es su opinión sobre esos temas. Porque mira, si no, o sea, nunca vamos a superar este reinado de impunidad y de corrupción. Por eso también consciente de que se requiere una mayoría calificada para poder pasar estos temas. Pero mi interés de incluirlo es para que se posicionen y se incluyan en la agenda política y en el debate público estos temas para poder avanzar en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo hablaba después sobre el tema de la eliminación de los fondos de asistencia social del Congreso. Me gusta, estamos concentrados en esta campaña que ustedes no se imaginan el tiempo que se traga, pero me gustaría trabajar luego para... Mi propuesta va a ser una enmienda al presupuesto nacional para que esas partidas sean eliminadas del presupuesto del Congreso Nacional, que para este año eran más de 500 millones de pesos. Y previendo que quizás consiga el voto favorable de la mayoría de los diputados, proceder a incoar una acción directa de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional decida si que el hecho de que el Congreso se autoasigne fondos de los impuestos para hacer dádivas es constitucional cuando está fuera de sus funciones constitucionales y crea una situación de desigualdad en la competencia. Yo estoy compitiendo, por ejemplo, con 2 señoras que se están tratando de reelegir en mi circunscripción y que tienen 4 años utilizando fondos públicos de nuestros impuestos para, en los barrios más pobres de la circunscripción, repartir, regalar, como a título personal, como si fueran ellas que lo hacen, cuando realmente ellos lo están haciendo con otros impuestos. Y eso crea una situación de desigualdad que también creo que es inconstitucional. Yo voy a hacer un resumen de cada eje porque no daría tiempo y qué bueno que, como hizo Luis, me puedan interrumpir en cada uno para poder contestar las preguntas. El siguiente eje principal de trabajo es el de medio ambiente, que lo hemos priorizado porque para poder garantizar un futuro sostenible aquí en el país, tenemos que abordar de manera urgente muchos temas y situaciones medioambientales que no se están tocando. La República Dominicana es el 11º país, según informes y reportes de Naciones Unidas, más vulnerable al cambio climático. ¿Y cómo se traduce esa vulnerabilidad? En aumento de los niveles del mar, que conllevará pérdida para nuestras tierras costeras, en aumento de las sequías, que conlleva riesgo para nuestra capacidad de producir alimentos, para la producción agropecuaria y hasta para la propia vida, el agua para el consumo humano. Y aumento de los fenómenos atmosféricos, que en un país con altos niveles de precariedad en la que vive gran parte de nuestra población conlleva altos riesgos por el tema de la vivienda, de las inundaciones que eso provoca, o sea, conlleva una gran situación de vulnerabilidad que ha hecho que haya informes que establezcan que si no se toman medidas urgentes, dentro de 30 a 40 años, gran parte de la población dominicana tendrá que ser refugiados climáticos a otros países porque acá no habrá condiciones para vivir. Por eso es importantísimo, bueno, que terminemos de aprobar la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que promueva la clasificación de los residuos de los hogares entre los orgánicos e inorgánicos, porque uno de los gases que más aceleran el calentamiento global, más que el dióxido de carbono, que normalmente es al que se le presta más atención, es el metano, y el metano se produce
con la descomposición de los residuos orgánicos en los vertederos mezclados con con los residuos inorgánicos y que generan y produce ese gas llamado metano que provoca y acelera mucho más el calentamiento global. Además de la contaminación que produce esa descomposición a través de este líquido llamado lixiviado, que cuando pasa a los subsuelos contamina el agua. Esta ley debe promover incentivos para poder generar una industria del reciclaje, para poder generar una industria del compostaje, que permita utilizar los residuos orgánicos para convertirlos en abono, y también aprovechar esa materia orgánica que nosotros desechamos, que pueda convertirse en energía limpia. Y necesitamos aprobar ese marco legal de incentivos, necesitamos promover esa clasificación de los residuos desde los hogares, la sustitución gradual de plásticos de uso único, porque yo les invito a ver el documental de Isla de Plástico, que ayuda a generar mucha sensibilidad con relación a este tema y cómo nosotros podemos reducir la cantidad de residuos que de manera indiscriminada estamos generando y que resulta insostenible. En ese tema de medio ambiente también hay que aprobar la ley de aguas para la protección de las cuencas hidrográficas, hay que aprobar, bueno, mezclado con medio ambiente y con urbanismo, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, eh, que yo insisto en que debe incluir mecanismos de protección a los espacios públicos en la ciudad, a las áreas verdes. Reconocer las áreas verdes de la ciudad como un derecho progresivo de los habitantes de las ciudades, del Gran Santo Domingo en particular. Yo aquí no tengo que aclarar lo que significa un derecho progresivo, porque este espacio a nivel técnico domina eso, pero que no se puedan reducir, ¿verdad? Que cualquier propuesta tendente a, como hace unos meses se produjo, de reducir el Parque Mirador Sur para agregar un carril de la Avenida Nacaona, sería ilegal de plano, porque si es reconocido por ley el disfrute de las áreas verdes como un derecho progresivo, pues solamente puede ampliarse y no reducirse. Veo que hay un comentario ahí de Laura. Sí, Laura Troncoso, ella es directora de nuestro equipo de inmobiliario. No escuché, ella es Directora de nuestro equipo de inmobiliario y turismo. Laura. La verdad que interesantísimo escucharte. Y esas leyes que tú mencionas, la de agua, la de desechos sólidos, la de ordenamiento territorial, tienen años circulando por ahí. Yo he participado en comisiones de cada una de esas y al final lo que siempre, y así para ser llana contigo, lo tumba es un interés personal que tiene algún diputado o algún senador de que, bueno, hubo una versión de la ley de ordenamiento territorial que iba a crear más provincias. O sea, o sea fue impresionante y la verdad que comparto contigo esa inquietud y me encanta escuchar que estás enfocado en esos temas que por lo menos desde el punto de vista inmobiliario lo sufrimos todos los días en nuestra práctica. O sea que súper bien y vamos para allá. Bueno, espero contar con la asesoría técnica desde el Congreso de ustedes, porque uno tiene sensibilidad sobre estos temas, pero uno no es experto en cada uno de ellos. Y como diputado uno tiene que consultar con técnicos, con expertos para poder aprobar las mejores leyes. Yo creo que lo que hay que tener es el compromiso de que esas leyes beneficien a la generalidad del país. Como tú dices, Laura, ha prevalecido intereses particulares sobre el interés general y eso ha impedido que se aprueben buenas leyes. Y hay que ir por eso es importante tener congresistas sensibles y además con deseo y vocación de trabajar, porque muchos de los diputados que tenemos simplemente están esperando que le digan qué es lo que hay que aprobar y eso es lo que aprueban y no van con el interés propio de tener proactividad, de tratar de conseguir resultados. Todo ese marco legal está pendiente, pero también con el tema del medio ambiente hay un compromiso particular de fiscalizar esas leyes que se han aprobado, porque lamentablemente pasa con la Ley General de Medio Ambiente, pasa con la Ley de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, que es la única de las leyes sectoriales de medio ambiente que se logró aprobar, que, que, se, que se cometen violaciones a diario y que no hay mecanismos que permitan asegurar que se respeten y se garanticen los postulados que se hayan fijado en esas leyes. Y por eso es uno de mis particulares, desde la Comisión de Medio Ambiente, lograr fiscalizar la ejecución y el cumplimiento de esta protección de nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales, porque es que no podemos pensar en nuestro país solamente a hoy, de utilizar todo lo que tenemos. Dentro de 100, 200 y 300 años queremos que siga habiendo República Dominicana. Y para que la haya, tenemos que preservar parte de nuestros ecosistemas. No podemos explotarlos todos. Y eso es muy importante. Bueno, el último tema que quiero abordar, para ya que sé yo, que podamos tener un diálogo y una conversación más amplia, es el tema de los derechos humanos, porque
es en mi ámbito profesional lo que más lo que más me he enfocado. Y además porque el artículo 8 de la Constitución dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona. Y el Poder Legislativo tiene un rol que jugar para garantizar que el Estado cumpla con esa función esencial. Y ahí hay una serie de proyectos de ley que estamos proponiendo, como la ley de licencia de paternidad, que hoy en día el código todavía prevé solamente 2 días de licencia para los padres cuando tienen un hijo. Y yo creo que el Estado debe fomentar una paternidad responsable, debe fomentar el entendimiento de que el cuidado y la crianza de los niños y en particular de la primera infancia es un rol compartido de padres y madres. Creo que la aprobación de esta licencia, no creo, no, está demostrado que ayuda a reducir la brecha salarial de hombres y mujeres por un mismo trabajo, tiene un impacto sumamente positivo en la salud mental de las madres y, y por eso estamos proponiendo, bueno, cada uno de estos proyectos yo creo que tienen que ser discutidos abiertamente. Yo creo mucho en la democracia, pero como punto de partida proponemos al menos 21 días laborables, que sería el equivalente a un mes. Bueno, y que también ayudaría en el tema de la lucha de la igualdad de la mujer y el hombre, que al final terminaría también colaborando con la reducción de la tasa de criminalidad en el país. Totalmente. Bueno, hablando de feminicidios, otro de los proyectos de ley que los movimientos de mujeres en el país tienen años luchando para que se aprueben y no se ha logrado aprobar, es la Ley Orgánica para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Un país que cuenta entre 150 y 200 mujeres víctimas de violencia, no víctimas, no, víctimas de feminicidios eh, cada año, y no se ha logrado aprobar esta ley que ayuda a fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional entre todas las instancias del Estado llamadas a trabajar contra esta pandemia, que son los feminicidios, porque no es solamente el Ministerio Público que tiene que sancionar, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, ahí entra el rol del Ministerio de Educación, una educación que fomente la igualdad y que trate de contrarrestar una cultura machista que tiende a fomentar la violencia hacia una cultura de tolerancia y de paz y de respeto al prójimo, pero también el Ministerio de la Mujer, que trabaja con mujeres víctimas y que trabaja con agresores. Y para que no trabajen como islas separadas, esta ley ayuda a fortalecer mecanismos de colaboración interinstitucional y a tipificar y actualizar el código, porque hay otro tipo de delitos que hoy en día no están tipificados, como el ciberacoso, el propio feminicidio no está tipificado como tal, y es otro de los proyectos de ley que me interesa trabajar. Y mencionaré también la Ley General de Igualdad y No Discriminación, que es una ley que también hay muchos grupos tratando de impulsando para que se apruebe y que ayuda a desarrollar ese derecho a la igualdad consagrado en la Constitución para establecer mecanismos que lo hagan efectivo ese derecho y un régimen de consecuencia para que cuando suceda un tipo de discriminación pueda ser reparado y pueda ser sancionado por los diversos motivos en los que se suele discriminar en nuestro país. Ese es un resumen de los ejes tan completo en mi página web, josehoracio2020.com. Y como reflexión final, yo creo muy importante que aprovechemos la oportunidad que el próximo 5 de julio, por primera vez en la historia electoral del país, se podrá votar sin arrastre. Y yo creo que esa es una oportunidad para que quienes no pertenezcan a ningún partido y simplemente quieran elegir lo mejor para nuestro país, vamos a hacer un voto consciente donde podamos elegir un Congreso más equilibrado, más plural, que esté en condiciones de realmente hacer contrapeso al Ejecutivo. Yo creo que tenemos en los últimos 20 años, hemos estado gobernados por un solo partido en el poder, que no ha tenido equilibrio, que no ha tenido contrapeso, que ha concentrado todo el poder. Y yo creo que eso es lo que ha terminado haciendo que la gente entienda que ya tiene tanto deseo que se termine. Uno siente, eso es lo que yo percibo en mi proceso de ese van que se ha convertido en una consigna. Y yo creo que en parte es porque lo tuvieron todo, el control de todo. Y eso hizo que se cometan excesos y abusos. ¿Cómo evitamos que quienes tomen ahora las riendas tampoco lo tengan todo para volver a incurrir en excesos y abusos? Bueno, yo creo que con un Congreso más equilibrado y más plural, y por eso desde Alianza País, esta candidatura les invito a aprovechar esa oportunidad de votar sin arrastre y invitarles a que el 5 de julio, en la casilla 8 de Alianza País, en la posición 5, encontrarán mi rostro y me den la oportunidad de ir al Congreso a hacer esta buena política y a desarrollar todos esos temas de los que he venido hablando. Bueno, muchísimas gracias. Voy a abrir el espacio para los que quieran hacer más preguntas y mientras tanto yo te voy a ir haciendo una. Yo tengo dos realmente, pero voy a empezar con esta. Mira, hay legisladores que uno puede identificar que son muy proactivos en la proposición de leyes.
por ejemplo, bueno, el caso del senador Félix Bautista, que uno puede decir ha presentado una cantidad importante de proyectos que se aprueban o no, pero los ha presentado. Hay otros que no necesariamente presentan muchos proyectos, pero sí juegan un papel más de control y de fiscalizador. Como uno podría decir, por ejemplo, el caso de Faride, que sí ha presentado proyectos, pero la imagen que uno tiene de ella es de hacer ese contrapeso y de servir de control de lo que se vaya a aprobar en el Congreso. Y hay otros, bueno, que lamentablemente no están en ninguno de los dos lados, que juegan un papel totalmente pasivo, siguiéndole la corriente al partido al cual pertenezcan. Entonces, ¿tú cómo te identificas? O sea, ¿cuál sería tu papel dentro del Congreso? ¿Cómo te gustaría ser considerado? ¿Una persona que juegue el papel del fiscalizador o ser más proactivo en el lado de presentación de proyectos de ley? Yo creo que yo me veo como una combinación de ambas cosas. Ambas son facultades de los diputados y de los senadores. Cuando uno está en minoría, yo creo que quizá por eso Faride, ese rol que hemos visto como fiscalizadora, que de hecho es mi candidata a senadora, creo que ese rol es porque se encuentra en una bancada minoritaria y quizá cuando tú tengas una bancada minoritaria, eso es lo que te queda. Pero yo creo que también hay que lograr ir al Congreso a conseguir resultados y a conseguir que se pasen y aprueben leyes que uno promueve. Entonces, yo creo que es una combinación de ambas. Hay que ir con capacidad negociadora, hay que tratar de encontrar puntos comunes con personas de todos los partidos, demás de oficialistas y demás de la oposición, para poder tratar de alcanzar esos resultados. Y yo voy al Congreso con esa vocación, una vocación negociadora en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo podemos aprobar leyes que este país necesita? Y al final la política es eso, es conflicto y es negociación para que esos conflictos puedan terminar siendo solucionados y poder aprobar buenas leyes. Entonces, yo creo que una combinación de ambas, Natasha, yo no me quiero como focalizar en una sola, porque aquí tengo muy claro que hay que ir al Congreso a obtener resultados. Uno no puede pasar por allá 4 años y decir, mira, no logramos aprobar ninguna ley porque nada más nos enfocamos en solamente el rol fiscalizador, pero también creo importantísimo ese rol fiscalizador. Y también va a ser una de las prioridades de nuestro trabajo. Bueno, y mi segunda pregunta es justamente tomando como ejemplo el caso de Faride, que es tu senadora y que aparte de eso sería la saliente como diputada de la circunscripción número 1, que esperemos que tú la puedas sustituir. Fíjate que ella ha tenido que enfrentarse con lo peor de la política dominicana, recibir acusaciones, una especie de acoso, publicidad negativa, en fin, bueno, tú sabes bastante bien lo que ha tenido que pasar. ¿Tú te sientes preparado para enfrentarte a eso? ¿Qué plan tú tienes? ¿Cómo lo vas a manejar? Mira, ya los ataques. De hecho, en las últimas semanas, creo que o sea, la candidatura ha tomado auge en el último mes y se ha fortalecido mucho y eso le llama la atención a sectores que no coinciden conmigo en temas de carácter ideológico y hemos comenzado a recibir ataques. Mira, nunca es fácil porque uno es un ser humano y uno tiene sentimientos, ¿verdad? Y cuando uno ve esos ataques, uno se siente a veces como presionado. Pero mira, el hecho de ver también, en contraste a eso, la cantidad de gente entusiasmada, motivada, que ha vuelto a tener esperanza, como que es la fuerza que a uno le da para salir adelante. Y uno tiene un equipo de trabajo, uno no está solo, uno tiene mucha gente que te apoya, que te acompaña, que te da fuerza y ánimo. Y mira, yo estoy viviendo algo que para mí es como único. Yo comencé hace un año con este proyecto y nadie me conocía. Y ahora cada vez que salgo a la calle, alguien me detiene y me dice, mira, me gusta lo que tú estás haciendo, tú eres gracias, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, gracias por hacer lo que tú estás haciendo. Y esa yo creo que es la fuerza principal, que a pesar de que esos ataques vienen, yo sé que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Estamos haciendo lo que hay que hacer y estamos defendiendo lo que creemos. Y que hay personas que podrán tener otras creencias que nosotros y son válidas y en una democracia hay que respetarle a cada quien lo que creen. Yo creo muy importante que mantengamos una campaña respetuosa, una campaña centrada en ideas, centrada en propuestas y que no tenga que irse al plano de ataques personales. Pero es inevitable que eso suceda y estamos preparados para ello. Así que nada, ayer mismo estábamos conversando sobre eso y me decían, mira, fíjate cómo es el cisne. Y creo que Faride es un cisne.
El cisne puede pasar por el lodo y y no se contamina. No sé cuál es su material genético que tiene, que el lodo le resbala. Y ayer me decía alguien, tú tienes que ser así como un cisne. Yo creo que Faride es como un cisne y hay que aprender de eso. Bueno, tengo una pregunta aquí en el chat de WhatsApp de alguien que dice que tú te has convertido en los últimos tiempos en uno de los candidatos más conocidos y con lo que la juventud sobre todo tiene mayor empatía y quieren saber cuál fue tu truco. Mira, o sea, yo por un lado nosotros le hemos puesto el corazón a esto, y yo creo que eso se siente. Y por otro lado, nosotros hemos sabido, yo creo que hacer una campaña creativa, una campaña inteligente. Nuestro principal fortaleza han sido las redes sociales, ha sido un buen discurso. Yo creo que esta sociedad dominicana estaba ávida de ver propuestas como esta. Y la mía no ha sido la única. Veamos lo que pasó con Mario Sosa. Mario Sosa fue el regidor más votado en el país entero y también venía sin grandes estructuras, sin grandes recursos y haciendo una política como nosotros la hemos hecho, con mucha creatividad, muy genuina. Eh, eh, y yo creo que también hay una sociedad ávida de eso, de ver esa buena política, cansada de la mala política y demás de lo mismo. Y yo creo que como que el escenario estaba para eso. Había un caldo de cultivo para propuestas como esta que nosotros estamos planteando. Y espero que podamos, así como Mario logró quedar en los primeros lugares y ir a la sala capitular, así esperamos ver esos resultados el próximo 5 de julio y celebrar el triunfo para comenzar a trabajar a partir del 16 de agosto en el Congreso Nacional. Bueno, tengo otra pregunta sobre el tema educación, si tienes tú alguna propuesta en particular relacionada con educación. Yo creo que lo más importante en educación es la fiscalización de ese 4%, porque ¿cómo es posible que han pasado 8 años de una implementación del 4% y las pruebas de evaluación dicen que seguimos por el suelo, estancados o peor? Entonces, evidentemente, esa inversión no está siendo utilizada de manera eficiente y de manera inteligente. Eh, Cualquiera se quema si tú cuadruplica o por lo menos triplica la inversión en un sector y eso no se traduce en una mejora sustancial de la calidad. Hay un problema de gerencia. Y mi rol como diputado no es de gerencia. Mi rol como diputado es o aprobar leyes o fiscalizar las leyes que tenemos. Hay que actualizar el marco, la legislación en materia de educación, porque es una ley del año 97. Pero sobre todo para mí, lo más importante es fiscalizar la ejecución de ese 4%. ¿A dónde han ido a parar esos recursos? Este año son 200.000 millones de pesos que se están invirtiendo en educación. Y bueno, un sistema educativo que ha estado paralizado, porque no, a diferencia de muchos colegios en el sector privado que tienen todas las condiciones para continuar enseñando desde los hogares, nuestro sistema de educación pública no. Entonces la educación de alguna manera se ha paralizado desde marzo. ¿Y, y qué está pasando con esos recursos? ¿Cómo nosotros podemos garantizar un sistema que no se detenga cuando no se pueda acudir al aula, sino que haya un mecanismo a través de los cuales podamos seguir impartiendo los contenidos educativos? Entonces yo creo que ese es mi principal compromiso, el tema de la fiscalización de ese presupuesto de educación. Y yo he dicho también en algunos espacios de promover modelos alternativos de educación, promover la participación de los padres en la educación y la enseñanza de los hijos, modelos educativos que permitan que a través de formas quizá privadas, pero que más que como negocio puedan ser asociaciones, fundaciones, que puedan asumir la enseñanza con la participación de los padres, porque ayuda a que la inversión que se hace vaya directamente a mejorar la calidad de la educación. Yo pongo el ejemplo del Babeque, que fue donde yo estudié. El Babeque es un colegio privado, pero que es propiedad de una fundación que administran los padres y que cada año los padres se reúnen en asamblea y eligen una directiva. Lo que quiere decir que todos los recursos que se quedan van a mejorar la infraestructura y la propia calidad del colegio. Entonces yo creo que ese es un modelo que desde el Estado se podría quizás incentivar y promover como un modelo educativo alternativo. Bueno, tenemos dos preguntas también por aquí. Laura Troncoso, empezando. Laura, tienes la palabra. Mira, Horacio, tú sabes que ahora me surge la curiosidad, si como consecuencia de estar viviendo este tiempo de COVID, ustedes han tenido que quizás reevaluar o ajustar algunas propuestas que ya tenían contempladas que tienes este año trabajando. Me encantaría saber cómo quizás han tenido que adaptar o si no quizás estaban COVID-proof, quizás esas propuestas. Gracias. Yo creo que de alguna manera los temas que nosotros hemos priorizado son temas como
estructurales del Estado. Pero a raíz del COVID sí lanzamos una serie de iniciativas que adaptamos al contexto, ¿verdad? Que incluían, en primer lugar, la necesidad de priorizar la inversión social desde el Estado. Porque el COVID de alguna manera ha puesto al desnudo las grandes como carencias y la gran deuda social que tiene el Estado con el país. Porque eh, priorizar la inversión social me refiero a priorizar la inversión en vivienda, priorizar la inversión en acceso al agua. Porque, mira, el país tiene un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, entre el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. ¿Y cómo le pedimos a una población? La principal medida que se me ha pedido es quédate en casa, no salgas. ¿Cómo le pedimos a a la gente que se quede en casa con ese déficit habitacional tan alto? Y nosotros hemos tenido una inversión en vivienda que ha ido en picada en los últimos 8 años. Se ha ido reduciendo sustancialmente cada año. Entonces tú dices, ¿dónde están las prioridades de nuestro país? Yo creo que el tema de la inversión en vivienda, el tema de la inversión en acceso al agua. Según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, el país tiene 350.000 hogares que no tienen acceso al agua. 350.000 hogares. Aquí mismo, en el Gran Santo Domingo, tú te vas para Guachupita, en la circunscripción 3 del distrito, antes de cruzar el puente, y tienen acceso al agua, pero un agua que reciben 2 veces a la semana, y ya. Y que 2 veces a la semana, no el día entero, por 2 horas. Que la gente tiene que estar atenta, a veces faltar al trabajo porque llegó el agua y se tiene que quedar recogiendo agua para el resto de la semana. O sea, ¿cómo tú le pides a la gente? Lávense frecuentemente las manos con esa realidad. El tema de mantener la higiene para evitar la propagación del virus. Entonces yo creo que ya llegó la hora de que prioricemos esa inversión social. Eh, Mucha gente me dice, no, pues entonces tú estás hablando de aumento de impuestos. No, yo no estoy hablando de aumento de impuestos. Yo estoy hablando de reorientar las partidas dentro del presupuesto y la recaudación que ya se tiene. Hay un informe de Oxfam que se llama Autopsia Fiscal, que para mí ha sido como un insumo muy importante para desarrollar mi campaña, porque ese informe establece con pruebas en la mano de que un 25% del gasto público presenta irregularidades. Eso es un cuarto del presupuesto nacional y establece cómo ese 25% puede ser redirigido para que la República Dominicana pueda estar a la altura de los demás países de la región en cuanto a la inversión social, una inversión en garantizar derechos. Vamos al tema de salud pública también. En el 2012 se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La inversión de salud en ese momento era de un 1.8% del PIB. Y esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue producto de un consenso de todos los actores sociales y políticos del país, estableció como meta un aumento gradual de la inversión directa en salud, que para el año 2015 debería haber alcanzado ya el 2.5%, que para este 2020, eso se estableció hace 8 años, debió haber alcanzado ya el 4%, y la meta es que para el 2030, dentro de 10 años, ya alcance el 5% del Producto Interno Bruto como inversión directa en salud. Sin embargo, han pasado 8 años y se ha mantenido estancada la inversión en salud en 1.8%. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué no ponemos de acuerdo, discutimos, consensuamos una estrategia nacional de desarrollo si luego vamos a hacer caso omiso, no vamos a cumplirla y no le vamos a hacer caso? Yo creo que es una falta, refleja la falta de compromiso del liderazgo político y yo creo que tuviéramos hoy mucho más preparados si ya tuviéramos ese 4% de salud. Pero ojo, que ese 4% no puede ser como fue con educación, que se alcanzó como un gran logro y que no se tradujo en un aumento de la calidad. Por eso también hay que comprometernos de que ese 4% en salud, que fue la meta que se estableció hace 8 años, vaya a mejorar la preparación y la remuneración de los médicos y enfermeras, la capacitación de los médicos y enfermeras, el equipamiento de los hospitales, más hospitales, porque este país tiene menos hospitales de lo que necesita per cápita. Y hospitales con buen mantenimiento, bien equipados, con médicos mejor formados, mejor remunerados. O sea, que nos aseguremos no solamente que se aumente la inversión, sino que no pase como el 4%. Si esa inversión no ayuda a mejorar la calidad del servicio, el acceso universal a servicios públicos de salud de alta calidad, pues no estamos en nada. Entonces yo pienso que esa debe ser como, a raíz del COVID, esos son los temas que hemos ido introduciendo y hablando. Bueno, te adelanto, José Horacio, que nosotros desde OMG, junto al Instituto OMG, hemos estado haciendo diversos estudios, algunos ya han salido publicados. Anabel Liz y Emmanuel Cedeño, que tú lo conoces, ellos han ya hecho unas publicaciones analizando diversas legislaciones, por ahí vienen más, donde nosotros hemos querido verificar si en verdad esa legislación con la que nosotros contamos nos va a ayudar salir de esta crisis y hacer propuestas. Entonces, desde que sigan saliendo las publicaciones, te las haremos llegar. Buenísimo, te agradezco mucho. Me interesa mucho el trabajo que hace a nivel de investigación el Instituto OMG, así que
Bueno, ahí cuenta con el apoyo nuestro también. Tengo un gran cariño para Manuel y ni se diga para Anabel, que es como mi hermana. Bueno, entonces nos queda una pregunta de Luis Pantaleón, que ahorita se me olvidó decir. Luis es consultor senior en el equipo de administración de conflictos. Entonces, Luis, puedes encender tu micrófono. Yo veo que lo tienen encendido, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, disculpa. Sí, respecto al ámbito de fiscalización, al rol de fiscalización que te correspondería como miembro del Congreso, y específicamente en la Cámara de Diputados, que tiene más funciones de fiscalización, porque es quien podría potencialmente acusar en el tema del juicio político, etcétera. A mí me preocupa mucho y me imagino que es parte de tu propuesta, sobre todo si termina siendo un diputado en minoría. El hecho de que muchos de los mecanismos democráticos no son en sí viables. Por ejemplo, la cultura de rendición de cuentas que se tiene aquí se resume a un discurso unilateral que una vez al año da el presidente, que no es ni siquiera una confrontación de ideas ni de preguntas, sino a una presentación de PowerPoint bonita respecto a temas de números y temas, si se quiere, que no pueden ser digeribles ni por los presentes ni por los televidentes. Y básicamente el protocolo, vestirse de blanco y muchos aplausos. Respecto a la figura de la interpelación, que se supone también que es un mecanismo de ejecución de la democracia, yo no tengo ninguna reserva con que la moción de censura que se da cuando no se comparece o, o los diputados determinaran que no fueron convincentes las declaraciones, que sea de tercera parte me parece bien, porque se pone en juego, se habla de una recomendación de destitución a un funcionario dependiente del presidente, pero el hecho de que para que una interpelación sea válida se requiera la mayoría de los votos presentes, es un mecanismo básicamente de una forma de asegurar, conociendo nuestra democracia, porque obviamente en papel todo puede sonar justo, una forma de asegurar que el que domine el Ejecutivo puede impedir que sus ministros siquiera rindan cuentas o siquiera se le puedan someter preguntas. Entonces, yo quisiera saber si eso es algo que en tu partido y en tu candidatura particular desean abordar, sobre todo porque veo que muchos de los temas que tú planteas requerirían una reforma constitucional. Sí, mira, otra cosa que pasó con la Constitución del 2010, además de esos mecanismos que tú dices, hay otros, como por ejemplo el tema de la iniciativa popular de ley, que se oye muy bonito porque dice, mira, sí, un mecanismo democrático, pero que en la práctica, como se configuró, es prácticamente imposible que suceda. Entonces, como que son para mí eufemismos para disfrazar y revestir de un carácter democrático una constitución que en el fondo no tiene mecanismos reales para poder hacer esa democracia efectiva. Entonces, ahí hay mucho que mejorar. Y claro, mira, hay un tema que no había contemplado, ese tema específico que tú dices, de en un eventual cambio constitucional poder establecer mecanismos constitucionales que fortalezcan la capacidad del Congreso de asumir esa fiscalización. Sí es algo que hemos contemplado, es un proyecto de ley de fiscalización que establezca mecanismos para fortalecer esa función. Y un régimen de consecuencia para funcionarios públicos que no atiendan al llamado que ha pasado en el pasado, que no atiendan al llamado del Congreso Nacional pidiéndole, por ejemplo, informes o informaciones. Y ese es un proyecto de ley que, siendo diputada, tuvo Minú y trató de reconocer Minú y Guadalupe Valdés, Minú Tavares Mirabal y Guadalupe Valdés, y no lograron aprobar. ¿Por qué? Porque los gobiernos no quieren ser fiscalizados. Pero, por ejemplo, yo tengo la experiencia, porque yo soy muy cercano a ella, de que ella fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Y desde ahí se intentó fiscalizar el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fue complicadísimo porque muchas de las informaciones que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le pedía a la Cancillería no se la entregaba. Entonces, esta propuesta de ley que ella había presentado establecía mecanismos para que cuando un ministerio, por ejemplo, no acuda a la solicitud de una comisión del Congreso Nacional, se establezcan mecanismos de sanciones que puedan evitar que eso ocurra. Entonces, recuerdo un informe que incluso hay una nota que todavía está en acento, como una noticia como del año 2012 o del año 2013, de un ejercicio fiscalizador que hizo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cancillería en ese momento, donde se establecía que 3 de cada funcionario dentro de Cancillería
eran botellas, que estaban contratados y no eran necesarios sus servicios. Entonces, estamos hablando de un 75% de la empleomanía, del capital humano contratado por Cancillería, que estaba de más. Y eso fue en el año 2012. Y eso lo hizo una comisión presidida por una diputada del partido de gobierno. Y ese informe se hizo público y Acento creo que esa noticia todavía está en Acento como una noticia del año 2012-2013. Y no pasó nada. Pero nada, yo creo que una de las propuestas que tengo es tratar de aprobar esa ley de fiscalización y como tú dices, ver qué mecanismos se pueden incluir en la Constitución, no lo había pensado, para fortalecer esa capacidad y ese poder fiscalizador del Congreso. Pero esa ley de fiscalización permitirá establecer sanciones a las instituciones que siendo fiscalizadas son renuentes a ser fiscalizadas y fortalece los mecanismos del Congreso para poder ejercer ese ejercicio fiscalizador. Okay. Bueno, tenemos una pregunta de Anabel Liz, que es consultora senior en el Instituto OMG. Anabel. José, hola a todos. Qué bueno tenerte en casa, OMG, José. Yo quería comentar rápidamente que uno de los aspectos que más valoramos de ti, de tu candidatura, es la coherencia en tu trayectoria. Los que te conocemos desde hace mucho tiempo, te hemos visto involucrado en todas las luchas sociales de nuestro país. Por solo mencionar algunas, los haitíes, como Miranda, la lucha por el 4%, y que sería un orgullo verte representando el bien común en el Congreso Nacional. Y una pregunta que quiero hacerte para que compartas con todos los miembros de la organización es que nos cuentes un poco cuáles son las distintas formas de apoyar la buena política. Quizás si quieres comentarnos sobre la iniciativa de Guardianes de la Democracia, como tu candidatura se ha formado por aporte ciudadano, ¿cuál es la forma de apoyarte en ese sentido también? ¿Y cuáles son todas las distintas formas en que podemos sumarnos a la buena política? Gracias, Anabel. Sí, hay muchas formas de apoyar. Lo primero para mí es compartiendo nuestras propuestas, nuestro contenido, hablándole a su gente. Mira, ustedes conocen a este candidato. Si a ustedes les gustó, díganle, me gustaron su propuesta, chequéatelo, revísalo. Yo creo que de verdad valdría la pena. Compartiendo con sus familias por los WhatsApp, con los amigos, los del colegio, los de la universidad, los del trabajo, los vecinos, todo el mundo. Y en sus redes sociales. También el día de las elecciones es que al final se decide todo. Y nosotros tenemos una cultura política del fraude en nuestro país, que no es un mito, es real. Si tú no tienes delegado en una mesa, se ponen de acuerdo y se distribuyen lo que están ahí, los votos que... Y hay intenciones de nuevo hacer eso. Y sobre todo se hace mucho fraude en el nivel de diputados, porque no hay dolientes de esos votos en las mesas. Nosotros estamos trabajando con una iniciativa que llamamos Guardianes de la Democracia, que permite que todo ciudadano pueda ser voluntario de defender el voto ese día y de participar del proceso, no como un ente pasivo, como un espectador, sino como un ente activo, de manera activa, participando y desde una mesa asegurarse que el proceso transcurra de manera diáfana, de manera correcta, sin irregularidades. Si ocurren irregularidades, poder tener una vía para denunciarla y sobre todo estar presente en el momento del escrutinio para asegurarse de que el conteo y la votación y el resultado se refleje en el acta lo que está en la urna. Y eso es muy importante. En el pasado, miren, en el 2010 a Faride le robaron su diputación. ¿Por qué? Porque los delegados que estaban en las mesas se pusieron de acuerdo unos con otros para los votos de ella quitárselo y dárselo a otro candidato. Y se combinaron lo del PLD, como compiten muchos candidatos de un mismo partido. Si el delegado es de un candidato particular, el de un partido y el de otro también, se ponen de acuerdo para favorecer a uno y a otro. Nosotros por eso hemos lanzado esa iniciativa de Guardianes de la Democracia. De manera voluntaria, usted puede estar en una mesa y asegurarse de que el proceso transcurra bien y de que el escrutinio y el levantamiento del acta se haga de manera correcta. Y esa es una forma muy importante también de colaborar y no solamente defender los votos míos, sino defender los votos de todo el mundo, de todos los partidos. Y también, como dijo Anabel, a través de una donación en mi página web, josehoracio2020.com, hay una cuenta de PayPal, están los datos de nuestra cuenta bancaria. Ayer publicamos en el feed de Instagram, de Twitter y Facebook los datos de la cuenta bancaria, porque cualquier aporte es bienvenido. Y nosotros rendimos cuenta de cómo lo invertimos en esta campaña. En esta recta final estamos tratando de tener toda la mayor visibilidad posible para lograr alcanzar, ¿verdad?, el triunfo el próximo 5 de julio.
Excelente, sí, le hemos dado seguimiento en tus redes sociales. Tenemos una última pregunta ya para culminar de nuestra socia Rebeca García y ella quiere que tú nos digas un poquito cuál es la República Dominicana de tus sueños. Bueno, yo aspiro a vivir en una República Dominicana con justicia, con democracia más fuerte, con más niveles de igualdad. Yo creo que uno de los principales retos del país es superar los altos niveles de pobreza que tenemos. Porque si hay tanta persona que no está viviendo bien, al final eso pone en amenaza que todos podamos vivir bien. Entonces yo creo que hay que tratar de tener una sociedad más productiva para poder que esa productividad nos permita poder redistribuir mejor las riquezas, que nadie viva en pobreza extrema, que todo el mundo por lo menos tenga asegurado el acceso a una buena educación, el acceso a servicios de salud y que una República Dominicana con justicia, con democracia. Yo vengo de esa historia familiar. Mi abuelo fue uno de los expedicionarios de la expedición de la gesta de Constanza Mamón Estero Hondo, que el centro de los héroes, donde está el Palacio de Justicia, la Suprema, se llama así, por esos héroes que vinieron el 14 de junio de 1959. Y ellos vinieron y dieron su vida para que aquí tengamos un país en el que se pueda elegir libremente a nuestros gobernantes y en el que se respeten los derechos de la población. Y nada, mi sueño es ese, poder fortalecer la democracia, poder mejorar la calidad de la democracia. Y esa es la República Dominicana en la que yo quiero vivir, en la que nadie sienta que para poder vivir bien y tener oportunidades tenga que emigrar. Que quien quiera emigrar lo haga por otras razones, pero no porque aquí no haya oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias, José Horacio, por acompañarnos, por aceptar esta invitación, que nos diste la oportunidad de conocerte un poquito más. Y bueno, cuentas con el apoyo de Casa OMG y mucha suerte el próximo 5 de julio. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Okay, bye.